Si hay un alimento que pasó de ser completamente normal al villano de todas las redes sociales, son los aceites de semillas. Aceite de girasol, de maíz, de soja, de canola. Durante años estuvieron en nuestras cocinas, en las cocinas de nuestras madres, de nuestras abuelas y abuelos, sin que prácticamente nadie hablara nada de ellos. Pero en los últimos tiempos entras a Instagram, a TikTok, hasta en Twitter, YouTube, y te encontrás con alguien diciendo que los aceites de semillas son veneno, que generan inflamación, que destruyen tu metabolismo, que son responsables de todas las enfermedades cardíacas, de la obesidad, de la hipertensión, de la diabetes, que hoy en día son enfermedades crónicas no transmisibles que cada vez van más en aumento. Pero lo que está pasando últimamente en las redes sociales, que estoy viendo mucho, es que los aceites de semillas vendrían a ser como los culpables de toda esta epidemia de enfermedades que hoy en día las tenemos muy presentes, ¿no? Pero cuando uno mira las recomendaciones, por ejemplo, de la Organización Mundial de la Salud, de asociaciones internacionales de cardiología, de salud, de nutrición, el mensaje es completamente distinto de lo que dicen en redes. Entonces empecé a preguntarme, ¿qué dice realmente la evidencia sobre los aceites de semillas? ¿Son tan peligrosos como nos quieren hacer creer? ¿O estamos ante otro caso de desinformación de las redes sociales, que hay muchísimos? Porque algo que aprendí estudiando nutrición es que muchas veces los mensajes más extremos son los que más visualizaciones consiguen. Decir que un alimento es veneno vende muchísimo más que explicar cómo funciona toda la ciencia detrás de ese alimento. Así que hoy quiero que hagamos lo siguiente. Vamos a analizar qué son los aceites refinados de semillas, cómo se producen, si ese proceso de producción causa alguna alteración en el producto, que es una de las premisas con las que venden este tipo de videos extremistas, si ese proceso hace que ese producto termine siendo poco saludable, como dicen, si los aceites son saludables o no, y por qué las organizaciones internacionales y nacionales siguen recomendándolos. Probablemente cuando terminemos este video te des cuenta que la realidad es mucho menos dramática de la que te lo pintan en las redes sociales. Empecemos por cómo se producen los aceites de semillas. Todo empieza con las semillas. Pueden ser semillas de girasol, de soja, de maíz, de canola, como ya dijimos. Lo que se hace es limpiarlas, sacarles la tierra, piedritas, cosas que obviamente no queremos consumir. Es decir, se extrae cualquier impureza que haya quedado de la cosecha de esas semillas. Después, esas semillas se trituran para romper con la cáscara, digamos, que está por fuera, para facilitar la extracción del aceite. Y acá viene el famoso hexano, que si alguna vez escuchaste algunos de estos videos que hablan de que los aceites son peligrosos para la salud, probablemente suene el nombre hexano. ¿Por qué lo demonizan tanto? Bueno, el hexano es un producto que es derivado del petróleo. Que eso es cierto, es un producto que es derivado del petróleo. Este hexano básicamente es un líquido que es utilizado como disolvente. ¿Qué significa que sea un disolvente? Básicamente que separa productos. En este caso, el hexano se utiliza en una etapa de la producción del aceite para separar lo que es el aceite de la semilla. Ahora sí, vos escuchás que viene del petróleo y ya te suena la alarma, ¿no? De decir, ¿qué me están dando? Yo entiendo que suena como que acaban de poner un producto derivado del petróleo en el aceite y que eso te lo venden después en una botella en el supermercado. Entiendo que suena así si lo explican mal. El tema es que no funciona así. ¿Por qué? Porque el hexano se va a eliminar mediante el calentamiento y la evaporación una vez que hizo su trabajo. El hexano básicamente, para que tengas una idea en tu cabeza, para simplificártelo de lo que es, básicamente es como un detergente. Vos usas el detergente como medio para extraer la grasa de la superficie que vos quieras eliminar esa grasa. Vos usás el detergente para limpiar la grasa de tu fuente después de haber hecho unas milanesas. Vos no estás consumiendo detergente cuando volviste a cocinar milanesas. ¿Por qué? Porque vos lo enjuagaste. Ese detergente ya se fue. Ese detergente ya se fue de ese recipiente en el cual lo pusiste, porque lo enjuagaste. Bueno, acá pasa algo parecido. El hexano se utiliza únicamente para extraer el aceite de esa semilla y después se elimina. Es un proceso que está regulado muy minuciosamente. Es más, existen límites extremadamente estrictos sobre estos residuos de solventes que pueden encontrarse en un producto. Los niveles que pueden quedar de este hexano son muy mínimos. Si en un lote, por ejemplo, quedaran residuos muy marcados de estos solventes, ese lote se tiraría, se desecharía, no llegaría a los supermercados. ¿Por qué? Porque está muy regulado. Pero bueno, eso por un lado. Sigamos con el proceso de producción del aceite, que todavía hay más cosas que desmitificar. Ahora, después de la extracción del aceite de la semilla, viene el refinado. Palabra que a todos nos suena como refinado, malo, malo, malo. Muchas personas escuchan la palabra refinado y automáticamente piensan en que es
totalmente dañino para la salud, porque es algo súper artificial. La gente escucha harina refinada, azúcar refinada, aceite refinado y ya se les prende la luz roja. Pero el refinado, en realidad, consiste en eliminar sustancias que no deberían estar en el producto, eliminar impurezas. Es decir, que el producto final sea más puro justamente. Por ejemplo, se eliminan compuestos que de quedarse en el aceite causarían gustos muy desagradables en el aceite, u olores fuertes o compuestos que incluso son muy chiquititos, pero que causarían que el aceite se deteriore muchísimo más rápido y que ahí sí sea perjudicial para la salud. Y sí, durante las etapas del refinamiento se utiliza el calor, que acá está también otro de los grandes mitos. Muchas personas creen que por calentar el aceite durante su procesamiento, esto hace que fuera lo mismo como si estuviera frito. Te vienen machacando todo el tiempo con que cocinar el aceite es malo porque genera compuestos dañinos para la salud. Después te cuentan que cuando vos estás haciendo el aceite, terminás calentándolo y vos decís, bueno, pero ya está frito entonces. No son cosas comparables. ¿Y por qué no son cosas comparables? Porque cuando vos haces una fritura en tu casa, ese aceite puede llegar a temperaturas fácilmente de 170, 200 grados centígrados. Muchas veces incluso puede llegar a más temperaturas si no se controla ese aceite. Y encima, muchas veces ese aceite se termina reutilizando. ¿Por qué? Porque vos no vas a tirar un cacho así de aceite para haber cocinado una sola vez. La mayoría de las personas que fritan cosas en su casa, como por ejemplo para hacer milanesas o papas fritas, te dicen, ni loco te tiro este aceite, yo esto te lo reutilizo, no voy a tirar todo ese aceite para una sola comida. Bueno, eso sí puede hacer que se formen compuestos de oxidación, que esos serían los compuestos como dañinos para la salud a largo plazo, ¿no? Que ya vamos a hablar de eso más adelante en el video. Pero durante el refinamiento estamos hablando de temperaturas extremadamente controladas, temperaturas específicas, condiciones diseñadas para preservar al máximo la calidad de ese producto. Esa es la principal diferencia entre cocinar algo en tu casa con el calentamiento que ocurre en el proceso de la producción del aceite. No porque exista calor, automáticamente significa que ese aceite se va a dañar. Es más, si los aceites realmente estuvieran dañados por el calentamiento, si estuvieran oxidados o deteriorados, como muchas personas afirman, tendrían olor rancio, un sabor desagradable, una vida útil muchísimo más corta de la que tiene realmente el aceite. Sin embargo, el refinado justamente intenta evitar todo esto. Entonces, cuando escuches que los aceites refinados son malos porque se extraen con hexano y porque se calientan durante su procesamiento, porque hay una fritanga, como vi en un video que mirá. Porque una cosa es hablar del procesamiento de un alimento y otra cosa muy distinta es hablar de que ese alimento genera daño a la salud. Y hasta ahora la evidencia no muestra que el aceite de girasol, de canola, de maíz o de soja, los aceites de semillas refinados, sean perjudicial para la salud. Lo cual me lleva al segundo punto que quiero tocar en este video, y es que los aceites de semillas generan inflamación. ¿Qué es lo que dice la ciencia? Si buscas videos sobre aceites de semillas, vas a escuchar una y otra vez el siguiente argumento: que los aceites de semillas tienen omega 6 y que estos omega 6, que acá paréntesis para los que no sepan, la inflamación no es la hinchazón de panza típica que te agarra después de comer. Acá estamos hablando de un proceso biológico que es muy complejo y que sostenido en el tiempo puede causar muchísimas enfermedades. Se habla de cómo esta inflamación que causan estos aceites vendría a ser la causante de un montón de enfermedades, responsable de prácticamente todos los problemas de salud habidos y por haber en este mundo. Y cuando uno escucha esto por primera vez, te dicen, podrían tener razón. ¿Por qué? Porque para el que conoce el concepto de inflamación, lo asocia automáticamente con enfermedades cardiovasculares, hipertensión, diabetes, como mencionamos en el principio del video, la obesidad, enfermedades autoinmunes. Entonces, la lógica de estas personas es, bueno, este aceite tiene omega 6. El omega 6 causa inflamación. La inflamación es la causante de todas las enfermedades que están muy presentes hoy en día. Pero la realidad es mucho más compleja que eso. Primero que hay algo muy importante a entender. Es que los omega 6 no son una sustancia artificial creada por la industria que está exclusivamente en estos aceites, sino que son un tipo de grasa que existe naturalmente en un montón de alimentos, en semillas, frutos secos, legumbres, huevo, carnes, lácteos, etcétera, etcétera. Todo lo que tenga aceites es una combinación de ácidos grasos, entre ellos el ácido graso omega 6, que puede estar en mayor o en menor cantidad, pero siempre hay algo de omega 6 presente en todos los productos grasos. Este omega 6 es un ácido graso extremadamente importante para los humanos. ¿Por qué? Porque es un ácido graso
esencial. ¿Qué significa que sea esencial? Que no lo podemos producir. Nuestro cuerpo no puede producir naturalmente omega 6, por lo tanto tiene que consumirlo externamente, de alimentos. Por eso las principales organizaciones internacionales de salud, como la OMS, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la Asociación Americana del Corazón, la Sociedad Europea de Cardiología, y bla, 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 todas las organizaciones internacionales que te acabo de nombrar, y prácticamente todas las guías alimentarias modernas, resaltado en modernas, recomiendan el consumo de grasas insaturadas provenientes de aceites vegetales como parte de una alimentación saludable. Es decir, que cuando uno revisa todas las recomendaciones oficiales de nutrición, son todo lo contrario a lo que te dicen los influencers en las redes sociales. Es decir, las guías alimentarias no recomiendan evitar los aceites de semillas, todo lo contrario, los fomentan, los recomiendan. Y eso me parece extremadamente importante de resaltar. Porque si los aceites de semillas realmente fueran los responsables de todas las enfermedades crónicas no transmisibles que hoy en día están tan presentes, sería bastante raro que las organizaciones internacionales, después de saber esto, sigan recomendando su consumo. De hecho, muchas de estas instituciones recomiendan que la mayor parte de grasas que consumimos durante el día provengan de estas fuentes, de los aceites de semillas, de frutos secos, de palta, de pescados, todas fuentes de ácidos grasos insaturados, es decir, de ácidos grasos omega 6, por ejemplo, o de omega 3. Pero acá vamos a enfocar en el omega 6 porque es el más demonizado de todos los ácidos grasos. Ahora, ¿de dónde viene esta teoría que los ácidos grasos omega 6 inflaman? El razonamiento viene porque estos ácidos grasos pueden transformarse dentro del cuerpo en moléculas que participan en muchos de los procesos inflamatorios. Por lo tanto, aumentan la inflamación. Pero cuando los investigadores empezaron a analizar qué ocurría realmente en personas cuando aumentaban su consumo de omega 6, descubrieron que en realidad las personas no tenían mayores niveles de inflamación. De hecho, pasaba todo lo contrario, que mayores consumos de omega 6 se asociaron con menores niveles, por ejemplo, de colesterol LDL, menor riesgo de enfermedad cardiovascular, menor riesgo de diabetes tipo 2 y menor mortalidad por enfermedades cardiovasculares. Es decir, que si uno mira la evidencia disponible, no encuentra una epidemia de inflamación causada por el consumo de omega 6 y por el consumo de semillas. La Asociación Americana del Corazón, que es una entidad que tiene mucho peso en lo que son enfermedades cardiovasculares, publicó documentos específicos aclarando que no existe evidencia que justifique evitar los aceites de semillas por su contenido de omega 6. De hecho, muchas de estas organizaciones recomiendan que se reemplacen las grasas saturadas, ¿sí?, que provienen, por ejemplo, de la manteca, por grasas insaturadas provenientes de los aceites vegetales. ¿Por qué? Porque eso mejora el perfil cardiovascular de muchas personas. Y esto es clave porque, como dije, en las redes sociales está esta pelea entre los aceites de semillas y la manteca, cuál es mejor para cocinar, cuál es más sana, que la grasa vacuna, que el aceite de coco, que la manteca son naturales, ancestrales, que lo vinieron comiendo por generaciones y nadie se enfermó. Pero cuando uno analiza las recomendaciones actuales, la mayoría de las guías alimentarias te sugieren que este tipo de grasas saturadas se disminuyan, que se prioriza el consumo de grasas insaturadas, como dije, provenientes de los aceites de girasol, canola, de maíz, las semillas, frutos secos, palta, pescados. Pero entonces, ¿de dónde vienen con tanta fama los aceites de semillas? Como dije, de una mezcla de información malinterpretada, sacada de contexto de varios estudios y de una tendencia que encuentro todo el tiempo en las redes sociales de encontrar al villano de la película. Porque es mucho más fácil decir que un alimento es el responsable de todas las enfermedades que tenemos hoy en día que explicar cómo funcionan realmente las enfermedades crónicas. Son enfermedades extremadamente complejas, muy difíciles de analizar un único causante. Se dicen que estas enfermedades son multifactoriales porque no hay un solo factor que sea la causante de la enfermedad. Es un conjunto de cosas. La salud depende de un conjunto también de hábitos que sostenemos durante años. Entonces, cuando hoy analizamos la evidencia que existen detrás de los aceites de semillas, que yo creo que está bastante clara, que los aceites de semillas no son considerados perjudiciales para la salud. Todo lo contrario, son una fuente excelente de grasas insaturadas que aportan ácidos grasos esenciales y que pueden formar parte de una alimentación equilibrada y saludable. Y ahora, una pregunta que surge mucho. ¿Es lo mismo el aceite que usas
usás en tu casa para cocinar que el aceite que aparece en los ultraprocesados, como unas papas fritas, por ejemplo, de paquete? Porque ese es un punto que genera muchísima confusión también. Muchas veces veo influencers mostrando unas galletitas o unas papas fritas en el supermercado o cualquier alimento ultraprocesado señalando que tiene aceite vegetal y automáticamente concluyen que ese aceite es el responsable de que ese alimento no sea saludable. Pero para responder esa pregunta, primero tenemos que entender que no todos los usos del aceite son iguales. No es lo mismo el aceite que vos tenés en tu cocina que el aceite que pueden formar parte de estos productos industriales, ¿no? Tampoco es lo mismo consumir el aceite crudo que el aceite cocido. Ya hablamos de esto al principio. Empecemos por casa. A ver, cuando vos usás un aceite en crudo, por ejemplo, para condimentar una ensalada, agregar un chorrito a unas verduritas que vos tenés ahí para comerlas, los ácidos grasos que tiene ese aceite prácticamente llegan intactos a tu cuerpito. No fueron sometidos al calor y mantienen todas sus características originales. Incluso mantiene la famosa vitamina E que todos los aceites contienen, el cual es una vitamina que es muy sensible al calor. Entonces, cuando vos la consumís en crudo, esa vitamina llega a tu cuerpo. Ahora bien, cuando cocinamos con ese aceite, sí ocurren algunos cambios, porque las grasas son sensibles al calor. Pero eso no significa que automáticamente el aceite se vuelva malo o dañino. Acá nuevamente aparece el tema del contexto. No es lo mismo usar una cucharadita de aceite para saltear unas verduras unos 5 minutos que freír alimentos durante media hora, por ejemplo. Tampoco es lo mismo el aceite que vos usás para hacer un budín que tener una freidora funcionando todo el día. ¿Por qué? Porque a medida que aumenta la temperatura del aceite y el tiempo de exposición de ese aceite al calor, al oxígeno, es cuando las grasas pueden empezar a oxidarse. Es decir, pueden formar compuestos nuevos, producto de esa exposición al calor y esa exposición al oxígeno, que hacen que se pierda parte de ese omega 6 que es beneficioso para la salud y que empiezan a aparecer otras moléculas que no tienen ese mismo efecto beneficioso, ¿no? Pero la magnitud con la que sucede todo este proceso de cambio molecular en el aceite depende muchísimo de las condiciones de cocción. Por eso las organizaciones científicas no es que recomiendan que evites cocinar con aceites de semillas. Lo que recomiendan, por ejemplo, es evitar reutilizar ese aceite o evitar someterlas a frituras por largos periodos de tiempo a temperaturas muy altas. Y esa es la principal diferencia con los aceites que se utilizan en los productos industriales. ¿Por qué? Porque los aceites utilizados en estos productos o en algunas cadenas de comida rápida, por ejemplo, que yo sé que se te viene a la mente la freidora que está en McDonald's, que sacan las papitas, les ponen la sal y así te las ponen en el conito y te las dan. Hay una pileta de aceite ahí constantemente funcionando. Estamos hablando de aceites que fueron utilizados de una manera muy distinta a el aceite que se utiliza en una cocina doméstica. En los ultraprocesados o en las comidas rápidas, ese aceite puede permanecer caliente durante varias horas. Puede estar constantemente expuesto a oxígeno. Puede entrar en contacto con agua provenientes de alimentos. Y en algunos casos, incluso, puede llegar a reutilizarse. Nosotros no sabemos qué hacen después con ese aceite después de cocinar. Todas esas condiciones favorecen a la oxidación de las grasas, mucho más que en una cocción doméstica. Y esto es importante porque los estudios que te dicen que las frituras prolongadas generan compuestos de oxidación, no necesariamente está describiendo lo que ocurre cuando vos le agregás una cucharadita de aceite a un salteado. Son escenarios completamente distintos. Ahora, tampoco quiero que se entienda que los aceites de los ultraprocesados o de las comidas rápidas son dañinos y que te van a matar, como te dicen ahí, que te va a agarrar diabetes y te va a agarrar un patatús de la nada. Chicos, no funciona así. ¿Por qué? Porque nuevamente estaríamos simplificando el tema. La realidad es que los estudios que demuestran que los ultraprocesados y su consumo prolongado por un tiempo por las personas y que eso empeora su salud, estos estudios no es que dicen, sí, es el aceite el culpable. Es el conjunto de componentes que tienen estos productos ultraprocesados, como una alta cantidad de sodio, alta cantidad de azúcares, alta densidad calórica, altos en grasas saturadas e insaturadas, pero altos en grasas. Es todo este conjunto de componentes, además de que desplazan el consumo de alimentos nutritivos, lo que hacen que sean un problema si se consumen en exceso. Si el patrón alimentario está basado únicamente en estos productos, ahí es cuando puede verse afectada la salud, no por comerse una vez cada tanto. Ahí está otro punto fundamental que es importante resaltar en este video. Es el patrón alimentario lo que tenemos que cuidar. Y para eso no hace falta eliminar
ningún tipo de alimento. Tenemos que ver qué alimentos son nutritivos, los que realmente nuestro cuerpo necesita para obtener los nutrientes para sobrevivir y para estar saludable, y en qué medida podemos incorporar aquellos alimentos que nos gustan, ¿sí? Como los ultraprocesados, porque ¿a quién no les gusta un paquete de papas fritas cada tanto, en una picada, con amigos? ¿Sí? ¿En qué medida podemos incorporar esos alimentos para que no nos perjudiquen? Eso es cuando no basamos toda nuestra alimentación en esos productos. Es un balance de todo, chicos. Como siempre digo, no hay alimento que te pueda dañar tu salud, sino que es el conjunto de tu alimentación y de tus hábitos lo que realmente van a impactar globalmente en cómo te sentís, en cómo te ves, en cómo te ven los demás, en todo. En tu vida lo que importa es el patrón alimentario que vos tengas. Y después de todo lo que vimos, creo que el mensaje más importante que quiero que te lleves de este video es que muchas veces internet nos quiere hacer tener miedo de alimentos. Porque sí, miedo a cosas que no necesariamente representan un problema real para nuestra salud. Porque cuando escuchás los videitos que te dicen que el aceite es inflamatorio, es dañino, tóxico, que deberíamos eliminarlo, después revisás la evidencia científica y te encontrás con lo opuesto. Te encontrás que los aceites de semillas en realidad siguen siendo recomendados por los mejores nutricionistas del mundo que están allá en la OMS trabajando para todos, para nuestra salud. Te lo siguen recomendando porque saben que aportan grasas muy buenas, grasas insaturadas, beneficiosas, esenciales para nuestro cuerpo, que pueden tener muchos beneficios y que pueden impactar muy positivamente a largo plazo en tu salud, por ejemplo, cardiovascular, y que obviamente pueden formar parte de una alimentación saludable. ¿Significa que son mágicos? No, obvio que no. Si algo que me gustaría que te lleves de este video, como ya dije, es que ningún alimento aislado te va a dañar, sino que hay que ver el panorama completo de tu alimentación. No hace falta tenerle miedo al aceite de girasol. Lo que hace falta es dejar de tomar decisiones basadas en un video de 30 segundos de un tipo que busca generar miedo y empezar a mirar qué dice realmente la evidencia científica. Te cuesta literalmente 5 minutos en buscar en Google, en ChatGPT, preguntarle qué onda con este tema, si es verdad lo que dicen estos gurús de alimentación. Te juro por Dios que ChatGPT, Gemini y no sé qué cuántas más de esas aplicaciones de inteligencia artificial te van a responder con artículos científicos actualizados y te van a dar una respuesta concreta para que te quedes tranquilo. Te lleva 5 minutos buscar más información de la que te dicen en las redes sociales. 5 minutos. Basta de querer encontrar un villano y empecemos a fomentar, construir una alimentación realmente saludable que implique incorporar alimentos en su justo equilibrio. Una alimentación que vos puedas sostener a largo plazo y que disfrutes, que eso también es extremadamente importante. Espero que te haya gustado este video, espero que hayas entendido un poquitito más sobre los aceites que tanto te demonizan en las redes sociales. Por favor, basta con el aceite. Si te gustó, déjame un me gusta, compartilo con quien sea que esté en contra del aceite de girasol, a ver si abre los ojos y te pongo toda la información así, científica, en la cara, a ver si por fin desmitificamos esto. Suscríbete a mi canal si no estás suscrito. Estoy un poquito lenta con los videos, pero la verdad es que las prácticas me están matando. Me quedan 2 meses más en este hospital. Espero terminar ya. Por favor. Estoy un poquito lenta, pero bueno, estoy bastante cansada. Pero acá estamos, igualmente, firmes, haciendo contenido para ustedes, porque se lo merecen. Recordá que tengo un recetario también, lo puedes encontrar en mi página web, te dejo el link en la descripción. Es un recetario de zapallo, sí, aprovechen que todavía está en época. Son recetas extremadamente ricas, calentitas, ahora que se viene el invierno, que está divino. Nada, aprovechenlo. Como dije, les dejo el link en la descripción. Activen las notificaciones también, no se olviden, así saben cuándo subo video nuevo. Y creo que no tengo nada más que decir. Gracias por ver este video, los amo mucho y nos vemos en el próximo video informativo de este canal. Bye.